Ya es hora de... Vamos a empezar. Señor y Padre nuestro, tú estás con nosotros en este momento porque estás en todas partes al mismo tiempo. Y te damos gracias porque nos das este tiempo de juntarnos para abrir tu palabra, leer juntos y conocerte más, porque ese es el propósito que tú tienes con nosotros, de aprender de ti, conocerte y movernos dentro de la gracia. La gracia es, Señor, esta salvación tan grande que tenemos y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Bendícenos en este tiempo. Háblanos a través de tu palabra, porque tenemos sed de ti. Te anhelamos, Señor. Queremos crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Acá está tu lugarcito. Bueno, seguimos con los atributos de Dios. ¿Cuántos atributos ya? Estudió. Hoy es la omnipresencia. Omnipresencia es Dios está presente en todos lados y al mismo tiempo. Y cuando decimos todos lados, es todo lo que Él hizo, que no es solo la tierra y los cielos nuestros que conocemos. Es mucho más lo que no conocemos, pero Él está en todos lados al mismo tiempo. Es decir, que todo está bajo su control. Justo ayer vino una persona que siempre viene, un familiar de mi familiar, digamos. Siempre me visita. Todas las veces que viene porque quiere escuchar o quiere contar una pena, vamos a decir, porque es un señor grande, tiene 80 años. Y todas las veces que viene, le hablo del Señor. Me diré que te conoce, pero vuelve a venir. Todas las veces dicen, yo te admiro en tu fe, todo lo que quieras, pero conmigo no me hable de eso. Es un rechazo total. No puedo. No, le digo, vos tenés fe, solamente que no tenés fe en Jesús, le digo, tenés fe porque tenés proyecto para mañana, y se queda mirando. Bueno, siempre se va con una inquietud, porque siempre de alguna manera. Yo digo, no va a venir más. Vuelve otra vez, y vuelve, año tras año vuelve. Oro siempre por él, porque anoche, por ejemplo, dice, bueno, yo de ninguna manera, porque a mí nadie me va a mover, ni la religión, ni que me hablen de aquí para allá. Bueno, le digo, no, nadie te va a mover, solo el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama para orar por él? ¿Cómo se llama? Juan Espínola, es pariente de mi marido, de parte de mi marido. Y bueno, así es la palabra de Dios. Dios está en todas partes, Él está viendo. Pero cuando Jesús vino y estuvo en la tentación, viene Satanás y le dice, si postrado me adorares, te voy a dar todo esto. Se hizo subir al pináculo y mira, dice, todos estos reinos que vos ves, Satanás le dice a Jesús, todo esto me fue dado a mí. Y yo tengo autoridad sobre esto. Y Jesús no le dijo no. Aceptó lo que dice, bueno, pero está en la tentación, pueden leerlo en Lucas. Entonces, voy a llevarlo a la omnipresencia. Es cierto que Satanás domina en este momento a los reinos de este mundo, los reinos. Me fue dado los reinos. No le dijo, me fue dado el universo, ni la creación, los reinos, los que gobiernan. Y realmente nosotros podemos decir que están bajo el imperio de Satanás. A mí me gusta hacer los dibujos en el pizarrón, en la época que enseñaba con pizarrón, ¿te acuerdas? Entonces,
Lo que le dice Satanás, sí, todos los reinos de este mundo están bajo la autoridad en este tiempo. Pero Dios está arriba de ellos. Y está viendo. Y Él es omnisciente y no se esconde nada de Él. Pero en este tiempo, Satanás está haciendo de la suya en el mundo y a veces entre los cristianos también. Pero nada se esconde de los ojos de Dios. Porque el atributo de Dios es la omnipresencia. A ver, ¿qué entienden ustedes por omnipresencia? Cuando dice así. Omni creo que significa todo. Sí. Y presencia, toda presencia. La presencia en todo. Si todo presente, omnipresencia, omnipresente sí que siempre está. Todo. Ahora, ¿está Dios en un sentido en una parte y después en otro sentido en otra parte y en otro sentido en otra parte? ¿O cómo se hace la idea? Porque Dios puede estar en una parte de la creación mirando el comportamiento. En otro lado puede estar Dios y mirando el dolor o la enfermedad. ¿Piensan así? Yo por ahí pienso que, para agregarle a la definición, Él está en todas partes, todo el tiempo, de manera completa, no por partes. No es por parte. Como nosotros que estamos seccionados. Sí. Él está siempre totalmente en Sí, todos lados. En todos lados. Y más allá de todos lados, porque Él es más grande que la creación. Entonces, Sí. excede todo lo creado. Y yo voy a concluir ahora, si es que me da el tiempo. Está en todas partes y está dentro nuestro. Eso ya es más que todavía, a mí me parece que es más todavía que omnipresente. Pero dice, está en todas partes al mismo tiempo y está bajo su control. Todo, lo más pequeño y lo más grande. Pero lo más grande que también está dentro nuestro, no al lado nuestro o encima nuestro, sino está dentro nuestro. Bueno, el versículo que se hace hincapié en Primera Reyes, capítulo 8. Primera Reyes, capítulo 8. Vamos a ver de qué se trata ese capítulo 8 de Primera Reyes. ¿Qué dice el encabezamiento del título de capítulo 8? ¿Qué dice? En realidad uno tiene que leer todo el capítulo, pero dice Salomón traslada el arca al templo y luego desde el versículo 12 dice dedicación del templo. Primera Reyes, capítulo 8, dice dedicación del templo. 12. No todavía, estoy diciendo, yo siempre quiero ir al contexto. Todo lo que vamos a leer ahí en Primera Reyes es cuando Salomón termina el templo y dedica el templo. Hace un templo, ¿para qué? Se supone que es para Dios, para la casa de Dios. Me acuerdo de un profesor en teología. Entra el profesor en la clase y dice, ni buenos días, ni buenas tardes, nada, no dijo, entró y dice, ¿dónde queda la casa de Dios? Dice al alumnado, usted te acordás vos. Y empieza, en el curso de la universidad no es de iglesia. Muchos alumnos eran del Santa María, así que tenían ya religión todo el secundario. Este ya era el terciario. Entonces uno dice, ¿y en los cielos? No, dice un sacerdote. En la catedral, la casa de Dios. No, entonces conversamos mucho, yo conversaba mucho me gusta mucho escucharle a las otras personas, con el sacerdote este. Y
me hace a mí así. Yo me río, ¿viste? Que me conoce ya. Y empiezan a decir, ¿no? Está en nosotros porque el templo del Espíritu de Dios es en nuestro cuerpo. Dice, nuestro cuerpo es el templo de Dios, dijo. Él vive en nosotros. Decían, bueno, en cuanto a la omnipresencia de Dios, es presente en todos lados, al mismo tiempo, teniendo bajo su control todo, desde el cabello que se nos cae, Él tiene el control, y también está dentro nuestro. Ahí se completa. Acá cuando hace la dedicación del templo, Salomón, se suponía que era para la casa de Dios, que eso va a ser lo que va a entender el pueblo. ¿El templo para qué se hace? Para la casa de Dios. Sin embargo, él dice en el versículo 27, 8, 27. ¿Alguien que tenga para leer? El capítulo 8, versículo 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Claro, Salomón edifica el templo, magnífico, el primer templo de Jerusalén. Hace convocatorio de todo el pueblo. Viene todo el pueblo a inaugurarse, a ver, a contemplar el templo. ¿Qué es lo que pensaba el pueblo en general? Pensaba, bueno, esta es la casa de Dios. Pero enseguida Salomón les explica, porque ahí es una explicación esta que leímos, que dice, es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no le pueden contener. No hay lugar, no hay casa donde se le puede poner. No hay forma de atraparlo para tenerlo para sí solo o para un solo lugar. Entonces les explica Salomón que realmente el templo es para otra cosa. Vamos a ver ahora para qué, ¿no? No hay nada que pueda contenerle a nuestro Dios. Está en todos lados al mismo tiempo. Bueno, en realidad, bueno, vamos a leer también 2 Crónicas 2, 7 y 8. Segunda Crónicas 2, versículos 7 y 8. Yo puse, bueno, para que tengamos, siempre pongo más versículos para leer, para que tengamos un buen contexto. Bueno, ¿qué dice 7 y 8? Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalos, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y aquí mis siervos irán contigo. Bueno, está diciendo cómo edificó el templo, magnífico el templo. A ver, espera un poquito, no era el versículo que quería yo. Bueno, dejámonos ahí, es mucho para leer. No, yo tenía intención de leer toda la construcción del templo y luego la dedicación, pero no voy a poder leer todo, es muy largo. Bueno, sabemos entonces que el templo se edifica no para contener a Dios, no para que Él venga a vivir ahí,
y que tengamos que ir ahí para encontrarle. Que generalmente eso es lo que se piensa. Se va a la iglesia para encontrarse con Dios. Bueno, ahora es interesante saber para qué entonces fue edificado. Él abarca todo, el templo se edificó por causa del ser humano, por causa de nosotros. Porque Dios no tiene ni presente, ni pasado, ni futuro, es siempre presente, ve todo al mismo tiempo y está en todo lugar al mismo tiempo. Pero nosotros no, nosotros tenemos tiempo, espacio, distancia, lugar. Entonces, por nosotros se ha edificado, es decir, Jehová mandó que se edifique un templo por nosotros. No porque Él necesite una casa, pero nosotros sí necesitamos un lugar. Entonces, Dios dio la orden, digamos, de que sea edificado el templo, porque ese templo fue edificado por orden del Señor. Le dio la orden a David, de se junten todo el dinero, todo el oro, toda la plata, todos los que saben trabajar, ahí pero no va de tiempo para leer todo. Junten todo, que tengan todo para hacer y todas las instrucciones, pero vos no vas a poder hacer, le dijo a David, porque tu mano está manchada con sangre. Muy peleador, muy bueno. Pero tu hijo me va a hacer. Así que cuando sube Salomón ya tenía todos los materiales necesarios y las instrucciones necesarias para hacer el templo. Hacen el templo, hacen la dedicación y por supuesto la gente quiere el templo para ir a adorar a Dios. Sí, para ir a adorar a Dios, pero no piense que solo ahí está Dios. Dios está en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, dice el templo que fue edificado por nosotros, por la necesidad del ser humano de tener un lugar y un espacio. Y luego dice que el templo es el lugar donde nosotros podemos hacer el sacrificio. Antes hacían un sacrificio de animales, nosotros ya no, porque Jesucristo es nuestro Señor, Él ya hizo todo lo que necesitamos. Pero es el lugar donde nosotros podemos ir mostrando, porque a nosotros nos gusta ver, tocar, sentir. Entonces es el lugar donde se va para hacer, en el templo era para el sacrificio, el lugar del sacrificio, de la ofrenda. El que leyó el Antiguo Testamento sabe que hay muchas clases de ofrenda. De la ofrenda era el lugar del templo. Entonces el templo acá está edificado, o templos o iglesias, como quieran llamarlo, por nosotros, no por Dios, porque Dios no necesita estar en templo. Está tan bien explicado que no hay nada que le puede contener, Él no necesita, pero nosotros necesitamos venir justamente para ofrecer el sacrificio. ¿Qué es el sacrificio ahora? Antes eran los animales, pero ¿ahora qué? ¿Cuál es? Ahora cuando venimos acá en el templo o en el salón, como quieran llamarlo, ¿qué venimos a hacer? ¿Qué clase de sacrificio? Sacrificio de alabanza. Así, sacrificio de alabanza. Sacrificio vivo. ¿De qué? Un sacrificio vivo que dicen romanos. Sacrificio vivo. En cuanto a alabanza, ¿qué hacemos? Cantamos, oramos, leemos la palabra, ofrendamos. Todo eso necesitamos un lugar. Aunque hoy en día se hace todo por... Pero no es completo. Yo no soy de esa época y seguramente habrá más adelante, pero tengo una amiga que es es creyente, representante de la iglesia cibernética, vamos a decir, ¿no? Hay una organización centroamericana. ¿Conocen a la predicadora Dina María? Dina creo que se llama, Dina María. Vino acá con la iglesia de Gross. Bueno, ella tiene esta organización que es todo por internet.
la iglesia por internet. Conversamos mucho con mi amiga y le digo, ¿y cómo no? Se toma la Santa Cena, ¿y qué hacen para bautizarse? Le digo, no me contestó hasta ahora. No me contestó. Bueno, y yo no soy de esa que le hinco. Acepto ella es convertida, es del Señor, un día vamos a estar juntos en los cielos. Por qué lado ella salga, eso no importa, con tal de que tenga a Jesús en su corazón. Después me cuenta, hace trabajo social en el sentido de que visita a los enfermos, porque ahí se puede, dentro de esa comunicación hay reunión de oración, se ora por los enfermos, se pide oración, bueno, todo eso, solamente que no se ven. Viene y me dice, yo estoy atendiendo a una hermana también que está con cáncer y que no tiene familiares, entonces yo le atiendo. Ella es muy solidaria, una hermana muy solidaria. Entonces le atiende, de hacerle la gestión y llevarle a todas esas cosas. Pero no puedo hacer todo yo, me dice, porque ella también trabaja, es profesora, tengo mis horas de trabajo y a veces le dan el turno para verle justo la hora que ella tiene clase. Entonces yo necesito, me dice, me viene y me cuenta. Y le digo, ve que interesante tener una comunidad cristiana donde nos reunimos, donde podemos llamar a alguien, yo necesito esto, para diferentes cosas, no solamente para la informalidad, a veces solamente es por necesidad, otro tipo de necesidad. Entonces me mira, muchas cosas no me cuenta porque ella sabe mi pensamiento, pero se queda pensando, ¿se dan cuenta por qué es necesario venir y estar juntos? Porque podemos sobrellevar la carga los unos de los otros, podemos saber mirar el rostro. Mirar el rostro es diferente que hacerlo por distancia. Sí. Es interesante porque Dios, si quería, podría ya en el tabernáculo del todo crear una suerte de red virtual que de alguna manera lo virtual se parece más a una omnipresencia, puedo estar en todos lados al mismo tiempo, pero no, Él instituye un lugar físico y por ahí está bien, se puede usar las redes si se quiere y todo, pero no es total, no es real, le falta mucho. Sí, no sé más adelante, pero yo en este momento no, conmigo no va, ¿viste? Para algunas cosas, para información, para muchas cosas muy, muy interesantes. Bueno, estamos hablando de Dios es omnipresente, no necesita la iglesia, no necesita el templo, sin embargo, mandó desde Moisés hasta David, primero tenían el tabernáculo de carpa, digamos, mandó que se haga un templo para tener un lugar, siendo Él omnipresente. Quiere decir que es necesario por nosotros reunirnos y hacer esto que estamos haciendo. Yo iba a preguntar, pero al final yo dije, no, ¿por qué razón entonces se hizo el templo? Si Dios está en todas partes, al mismo tiempo, conoce todo, ¿por qué entonces mandó a hacer el templo? Mandó a hacer el templo por nosotros, porque nosotros necesitamos. Antes era para quemar incienso, para sacrificar animales, también era un lugar donde iban a orar. Estoy hablando del templo de Salomón. Hay que leer toda la dedicación del templo. Dice que cuando tienen un problema pueden ir al templo a orar mirando hacia Jerusalén, donde estén. Entonces Dios oirá. Dice. Entonces también es importante para la oración, porque si leen el capítulo 8 de Primera Reyes, las cosas, si te pasa esto y te vas a la casa de Dios, al templo, a orar, Dios oirá. Si te pasa esto y te vas a orar, Dios oirá. Va diciendo de cada cosa que te pasa. Entonces, es bueno el templo por nosotros y para nosotros, pero Dios está en todas partes, no solamente en el templo. Dice acá en los siguientes versículos varios textos importantes acerca de la omnipresencia de Dios
y sus implicaciones para todos los hombres. Escribe un resumen, dice, ¿no es cierto? De Primera Reyes, tiene Primera Reyes 8, 43. ¿Alguien que lea? ¿8:43? Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. ¿Para qué entonces era importante la casa que se edificó? Una suerte de evangelismo para las naciones también. Para que conozcan los que están alrededor. El extranjero hubiere clamado. ¿Qué? El extranjero hubiere clamado. Sí. Que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Y te teman. Claro, para la gente de afuera, así como nosotros también, necesita un lugar, porque nosotros necesitamos un lugar. Y si nosotros, ¿cuánto más la gente de afuera? Es la única forma que nos identifica. Entonces, por eso, a pesar de que era omnipresente, mandó que se edifique el templo. ¿Y qué dice el versículo 60 del 8? Siempre del 8. Primera Reyes 8, versículo 60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Desde el templo está saliendo ese mensaje y eso está viendo el pueblo. Sí. Es interesante que pensando en por ahí las culturas de antes, un extranjero que visitaba a Israel visitaba el templo y lo primero que buscaba con la mirada era ¿y dónde está la imagen del Dios? Porque todos los templos eran así. Acá tenés el Buda que está ahí cerca de Tambeguazú. Vos entrás y ¡boom! Está ahí grandote y bueno, una casita abajo para demás cosas. Y en ese templo entrabas y no estaba, porque no se lo puede contener. O sea, era muy distinto a todo lo otro. Y sí. Para que todo el pueblo, dice, todos los que nos rodean, sepan que Dios. Y que Dios no tiene figura. Dios no tiene figura. No tiene una representación. El cristianismo tiene una representación por el pescado, ¿no? Pescadito. Pero hablando de Dios, ¿no hay? Así como decís vos. Entonces, como decía Pablo cuando fue a Atenas, el Dios no conocido, que no había en un lugar vacío. El Dios no conocido. El verdadero Dios no tiene imagen. Bueno, vamos a ver. Yo siempre me atraso porque hablo mucho. Cuando ustedes quieren interrumpirme, interrúmpanme. No hagan caso de... Bueno, vamos a leer Salmo 139 del 5 al 10. ...139 del 5 al 10. Esther, por ahí hay algo que me hace acordar. Hay por ahí gente que piensa en la omnipresencia de Dios como si Dios está en todas partes, y las cosas se vuelven, el animismo, ¿viste? Que se vuelven Dios. Dios está en todas partes, entonces, esto es Dios, porque está en todos lados. Esa gente que le ora a las piedras, que le ora Sí. Entonces, eso no significa que por Dios estar en todos lados las cosas se vuelven Dios. Sí. No es Dios. Es el panteísmo. Sí. Dios es todo y todo es Dios. Así es. Dios es todo y todo es Dios. Bueno, pero eso creo que son los Animistas. budistas, sí, los budistas.
Bueno, Salmo 139 del 5 al 10. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Ese pasaje es bien conocido, Salmo 139 del 5 al 10 dice. Explica tan bien que, dice el 5, detrás y delante. En otro pasaje dice, abajo, al costado, en las profundidades o arriba, en todos lados, está. Tu mano me rodea, dice. No, Marilyn podía leer. Sobre mí pusiste tu mano. A ver, vamos a escuchar la otra versión. Por todos lados me has rodeado, tienes puesta tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance, es tan alta que no alcanza a comprenderla. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano derecha no me soltaría. Más explícito que este me parece que no se puede. Uno por uno, dice, vayas donde te vayas, ahí la mano de Dios te va a alcanzar. Y no vas a poder huir en ningún lugar de Él. O es decir, escondernos de Dios. Como quisieron hacer Adán y Eva, se escondieron, dice, porque pecaron y vino Dios y ahí estaban. Desnudo quiere decir que sabe todo, te conoce todo. Te desnuda el alma, te dice a veces. No, bueno, delante de Dios así estamos desnudos, en el alma, la conciencia, todo. ¿Por qué? Porque no nos podemos esconder absolutamente, nos escondemos unos de los otros. Pero de Dios no se puede esconder, porque Él está en todo lugar y aunque uno piensa que solo está dentro de los creyentes, digamos, ¿no? Él creó a los humanos a su imagen y semejanza, así que algo hay dentro, algo de Dios. Por eso que nosotros tenemos que orar por aquel que te rechaza. Que ese algo de Dios toque, y nosotros sabemos que es el Espíritu Santo, para que haya una apertura. Así que esté donde esté, quiera, ahí está Dios, porque Él es omnipresente. Bueno, vamos a leer Jeremías, capítulo 23 y 24. Jeremías 23. Y 24. ¿Jeremías cuántos? Jeremías 23, versículos 23 y 24. Que tenga que leer. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? No se puede esconder en ningún lugar. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Cómo podían interpretar esto? A ver, el grupo. A lo mejor con una
experiencia, con un testimonio. Soy yo Dios de cerca solamente, Qué lindo, qué bueno. Qué bueno. dice el versículo 23. Dice Jehová, y un Dios, y no Dios desde muy lejos. Se ocultará alguno, dice Jehová, se esconderá, huirá, ¿no es cierto? Se esconderá en escondrijos que yo no lo vea. ¿Será que se pueden esconder sin que yo lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra y el universo, diría yo, ¿no? Bueno, ¿por qué dice que soy yo Dios de cerca solamente? Pregunta. Y no Dios desde muy lejos. ¿Qué dice tu versión? El 23. El Señor afirma, lejos o cerca, yo soy Dios. Sí. Lo que acá es porque el pueblo estaba ¿cómo es? En cautiverio en otro lado. Entonces, no es que estoy solo acá, sino que afuera también sigo siendo Dios. Un ejemplo más práctico es cuando está en una emergencia de cualquier índole, no tenés que ir corriendo al templo a orar, ahí donde está, pedir auxilio a Dios, en ese momento, donde sea que... Eso es nuestra dificultad para entender la diferencia que hay, que Dios no tiene pasado ni futuro, sino que es siempre presente. Nosotros sí, o antes o después, o lo que nos espera. Bueno, ¿qué otro versículo vamos a leer? Jeremías, Hechos 17, Hechos capítulo 17, 24 al 26. Me acordé de algo que Bueno, sí. tiene que ver con la omnipresencia de Dios. Muchas veces, voy a decir algo que por ahí puede sonar raro. Muchas veces se dice que el cielo, cuando se va al cielo, ahí es la presencia de Dios, y el infierno es el opuesto, es donde Dios no está. Pero si sabemos que Dios es omnipresente, el infierno no es, por definición, un lugar donde Dios no está, sino que justamente lo que lo vuelve aterrador no es el diablo, sino la justicia y la ira de Dios que están ahí presentes, porque Dios no puede estar. Ahora, como Dios siempre está en todos lados, al estar presente en todos lados en el cielo, lo que se muestra es su misericordia y su gracia, porque en Cristo nos dio perdón. Entonces, ira no nos muestra, porque Él no se contradice a sí mismo. En el infierno no hubo nunca arrepentimiento ni nada, entonces es ira y justicia. Pero ese es el punto, no es que Dios no está en el infierno, sino que Él está, y ese es el gran terror del diablo y todo. Así es, sí. Y cuando dice Señor del cielo y de la tierra, parecería que se contradice, porque dice que ni el cielo de los cielos le puede contener. Y ahí dice Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué dice la palabra de Dios así? Que dice a veces, nada le puede contener, ni el cielo de los cielos, ni nada más allá. Y después dice, el cielo es la morada de Dios. Parece que se contradice, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice así la palabra de Dios? Porque Él está en todos lados. El cielo está en todos lados, sí. Él es el todo del todo. Así, hasta la palabra todo le queda chico. Sí. Él está más allá de lo que uno pudiera imaginarse. No lo podemos hacer. Y además dice así, cuando dice la morada de Dios, el cielo, lo dice por nosotros, porque nosotros necesitamos entender así. Nuestro raciocinio necesita un lugar donde nosotros miramos arriba y es el cielo. Pero para Dios, para nosotros es eso, pero para Dios es todo su creación, es uno solo. Entonces dice que la palabra de Dios, que el templo
la construcción que hizo el ser humano, la capilla, la iglesia, eso es para nosotros, porque Dios no puede ser contenido ahí, porque está en todos lados. Pero nosotros, los seres humanos que vivimos en 3 dimensiones, necesitamos un lugar. Entonces, por nosotros, cuando dice el Señor de los cielos y de la tierra. Jesús o desde dice, los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, Él oraba mirando al cielo también. Sí, bueno, es por nosotros para que entendamos, pero eso no quiere decir que Dios vive en el cielo, ahí en el cielo que nosotros... Yo ni sé lo que es, porque el universo es tan grande que lo que nosotros sabemos de la Tierra es tan chiquitito como la cabeza de un alfiler, dice, ¿no? Tan chiquitito. Bueno, alguien, ya leímos Hechos 17, 24 al 28. Alguien que lea bien rápido, porque 10 minutos nomás tengo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Dios del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarlo, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Y por qué? ¿Leíste ya el 28? 27 hasta el 27. Hasta 28. Porque en Él vivimos, a ver. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Sí. Dice para que Dios hizo todo, ahí explica, ¿no? Luego está hablando del templo que está hecho por nosotros, porque nosotros necesitamos, cada vez siente, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueda hallarle. Estoy el 27, El ser humano necesita convencerse de algo, tocar, mirar, gustar. Dios no necesita. Él se presenta porque está en todos lados, sintámonos o no, dándonos cuenta o no, lo mismo está Él. Pero el ser humano necesita. Por eso es que dice que el templo era la morada de Dios. Pero eso es para que nosotros entendamos, como dice acá, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, encontrarle a Dios. Por nuestra finitud, por nuestra manera de ser tan chiquito que tenemos que ver, que no podemos trascender, que no podemos entender a veces lo inentendible, vamos a decir, ¿no? Y nosotros no podemos entenderle a Dios porque nuestra mente es chiquita. Dios es soberano de todo, entonces muchas cosas tenemos que aceptar que no entendemos. Yo acepto, algunos Señor, yo esto acepto que no entiendo. Alguna vez puede revelarte, o alguna vez vamos a ver cuando estemos con Él, pero somos tan cabezaduras que queremos sí tocar, palpar. Yo todos los días me encuentro con la gente que le hablo del Señor, no puede entender si no palpa. ¿Qué es la fe? ¿Qué creer en Él? Bueno, ustedes los evangélicos, ¿no es cierto? Que creen en eso y no cree, porque la fe no podés tocar, solo tenés que vivir. La salvación no podés explicar, no podés venderle en ninguna forma. Es una experiencia personal. Es como Tomás, que si no toco el costado, no creo. Sí, es cierto. Él está presente en todos. Lo siguiente, no sé si dejamos ahí. Queremos cortar, no hay problema. Cortamos y seguimos después, porque hay mucho para hablar, pero si nos apuramos demasiado no nos vamos a... Bueno, así tienen
5 minutos de tiempo antes de... Vamos a terminar orando. Qué maravilloso es, Señor, tu presencia, tu palabra, tu enseñanza. Qué lindo es, Señor, que eres mucho más de lo que podemos entender. Que tú estás simultáneamente en todo el universo, pero lo más precioso es que estás en nosotros. Nosotros te hemos creído, nosotros tenemos fe, nosotros, Señor, sabemos en quién hemos creído y estamos seguros. Te damos gracias por eso, Señor, porque es un privilegio que nos diste de tener esta convicción y esta seguridad, que tú estás en todas partes y todo está bajo tu control. Y estás en nosotros, y nosotros, Señor, procuramos, intentamos cada día hacer tu voluntad y estar bajo tu dirección, bajo tu cuidado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.